¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como las flores ni nada, tengo 45 y muy bien ¿Y reservado. me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé, ¿Pero cuántos días en total, más o menos? más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? 7 años. 7, por ahí ya no más. Pero Hasta hoy. De 45 años, 7 A años. 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti, De pinche de... pinche de cocina. ¿Y qué tal? Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche nuevo? Sí. Risita, ¿no? Me han dicho que te diga risita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Sí? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregar, hacer el arroz. O tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que fíjate, era un restaurante cerrado en el invierno para abrirlo en el verano, hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, freidora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mohosas, perdidas. Mojosa, dice Risita, esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral de tanto estar agachado en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las 2 de la noche y dice, bueno, va a descansar ya. Se ha limpiado la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas y estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te va ahora a la playa. Y las echa en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las echas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mohosas. Con la sal del Con la agua. sal de... El azahar Bueno. en los naranjos. Bueno, yo me entiendo, Jesús. Me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Bueno, que está arriba. La sal del agua de la playa. Abajo, los pescadores. Pescadores, la sal que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué la has hecho? Allí está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto Jesús, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada
entremetida entre las piedras de Chipiona, del Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la 20 paelleras. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador y con la paella! ¡Ay, cocinero! No vea, a Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.